Hola, soy Miriam Cuello y les voy a hablar sobre los datos y la estadística. La estadística se refiere a los cálculos de los promedios, las medias, medianas, porcentajes que se utilizan para una gran variedad de negocios para entender cómo funciona la economía. Pero la estadística es mucho más que solamente datos numéricos. La estadística es el arte y la ciencia de reunir los datos, analizarlos, representarlos e interpretarlos. Bueno, la estadística puede ser descriptiva, existe la inferencia estadística y la estadística para el uso de computadoras, pero de esto les hablaré más adelante. Bueno, las aplicaciones de la estadística. La estadística se la puede aplicar en lo que es la área de contaduría, finanzas, marketing, producción y economía. En la contaduría, las empresas de contadores públicos al realizar auditorías para sus clientes emplean procedimientos estadísticos que se valen a través de los muestreos porque no podrían revisar todo lo que serían las cuentas de las empresas. Entonces ellos lo que hacen es tomar un extracto, una muestra de lo que son las cuentas para poder proceder ellos a hacer sus auditorías y según los resultados que estas arrojen, pues ellos generalizan los resultados para, para así condensar un poco lo que es el proceso debido a que puede resultarles muy costoso y llevarles muchísimo tiempo analizar todas las cuentas. En lo que son las finanzas, los analistas financieros emplean diversa información. Ellos manejan una cantidad de información estadística muy amplia como guía para sus recomendaciones de inversión. Estas se basan principalmente en lo que son las relaciones de precio y ganancia. Ellos analizan lo que sería el rendimiento de lo que sería su inversión. Al comprar la información sobre una determinada acción de lo que sería la empresa, el promedio del mercado, ellos calculan lo que sería el precio de compra y el precio de venta que le ofrecen al público. Entonces ellos podrían sacar porcentajes de lo que se refiere a lo que quedaría lo que es su ganancia. En el área del marketing utilizan dispositivos electrónicos como son los escáneres en lo que son las cajas de los comisariatos para recoger datos sobre diversos productos que prefiere la gente, los productos de mayor consumo, qué productos llevan ellos relacionados a otros productos. Esto les serviría también como para ubicar los productos según la relación de preferencia que tengan los clientes. Toda esta información es muy útil para los mercadólogos para implementar nuevas estrategias de venta que le ayuden a sostener mejor la empresa. En lo que es el área de producción, la importancia que se le da a la estadística es con respecto al control de calidad que se hace para vigilar los resultados de los procesos de producción en, en diversas maneras. Para ellos utilizan gráficos, barras, gráficos de barra para que se pueda entender mejor, para que sea más comprensible para las personas que estén involucradas en lo que sería el área de producción. En la economía, los economistas suelen hacer pronósticos futuros sobre cómo marcharía la empresa tomando ciertas medidas. Estos pronósticos ellos los hacen a partir de una variedad de datos que se hayan generado a través de un tiempo establecido que ellos hayan determinado, que ellos consideren apropiado para poder identificar y para poder hacer sus pronósticos en relación a la economía. Cuánto ha variado según el tiempo, cuánto podría incrementar o a su vez también descender.
con lo que se refiere a los datos son hechos o informaciones que se basan en cifras, por lo generalmente numéricas, que se basan en cifras que recogen, que posteriormente analizan y resumen para su representación e interpretación. Ellos sintetizan, o sea, los datos se sintetizan para una mejor comprensión. Los datos en cuestión de estudio, la cantidad de datos se la denomina conjunto de datos, a los que se vayan a tener bajo observación, sobre los cuales se vaya a realizar la toma de decisiones. Los datos utilizan elementos, variables y observaciones. Los elementos son las entidades de las cuales se obtienen los datos. En el conjunto de datos hay diversas cantidades, hay muchos elementos. Estos elementos pueden ser finitos, para que se puedan controlar mejor, o también pueden ser infinitos, pero esos tienden a llevar mayor control y mayor trabajo. La variable es una característica de los elementos que se tengan en interés. Los valores que se encuentren para cada variable de los elementos constituyen lo que son los datos. El conjunto de mediciones obtenidas para los determinados datos se llama observación. La observación es el proceso que permite la obtención de los datos con mayor facilidad. Se dice que la encuesta es el mayor método de utilización que se puede dar a través de la observación. La observación se utilizaría mayormente a través de las encuestas. Los datos se pueden obtener a través de escalas de medición. Estas escalas de medición pueden ser de 4 tipos. Pueden ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La escala nominal es aquella que cuando a la variable se le da un nombre o una etiqueta que la identifique. La escala es ordinal si los datos muestran las propiedades de los datos nominales y además tiene sentido y orden jerárquico de los datos. En la escala de medición de intervalo se da siempre que los datos sean numéricos. Se da si los datos tienen las características de los datos ordinales y el intervalo entre valores se expresa en términos de una unidad de medición fija. Esto quiere decir que siempre se establece un rango entre los valores que se van a tener bajo estudio. Se establece un número y otro número. Entonces, todo este proceso se basa entre los números, el valor inferior y el superior. La escala de medición de razón se da si los datos tienen todas las propiedades que se han establecido entre los datos de intervalo. Dos valores tienen que tener significado. Si los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre los dos valores tiene significado, estas variables se puede dar con mayor frecuencia, se la utiliza para los procesos de cálculo de distancia, de altura, de peso y de tiempo. Estos son los que mayormente utilizan esta escala de razón. Los datos se dividen principalmente en cuantitativos y cualitativos. A esto se suman lo que son los datos de sección transversal y los de serie de tiempo. Pero los principales son los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos son aquellos que se expresan con valores numéricos
que se puede referir a cuánto o cuántos. Estos se obtienen generalmente a través de las escalas de medición de intervalo y de razón. Los cualitativos son aquellos que comprenden etiquetas o nombres o atributos que se les da para identificar un ámbito de los elementos que se estén en cuestión de estudio. Los datos cualitativos son aquellos que se pueden obtener a través de lo que son las escalas nominal o las escalas ordinales. Los datos de sección transversal son aquellos que se obtienen en el mismo modo o aproximadamente en el mismo momento. Son aquellos que se dan en lo que es en el mismo periodo y en el mismo tiempo. Aquellos que son de series de tiempo son los datos obtenidos a lo largo de varios periodos, es decir, un año, otro año. Se pueden hacer también en cuestión de meses, semanas, en fin, en el periodo que los analistas, que consideren apropiado, que consideren necesario o suficiente para lo que es el estudio. Los datos se obtienen a través de fuentes. Estas fuentes pueden ya existir o pueden darse a través de estudios estadísticos. Las fuentes ya existentes utilizan bases de datos que otras empresas ya han obtenido. Esto también se conoce como el Big Data, donde se almacenan grandes volúmenes de datos que pueden ser utilizados por cualquier empresa para cualquier circunstancia que ellos lo requieran y que estos datos puedan servir. Se almacenan en internet y son altamente confiables para que aquellas empresas lo puedan utilizar a su conveniencia, se podría decir. Las empresas también suelen manejar sus bases de datos internas, como puede ser de sus empleados, de sus clientes, de las operaciones y negocios que manejen internamente. Y utilizar estos datos cuando se los requiera, cuando sea necesario, y ahorrándoles tiempo y también dinero de estar volviendo a hacer todo ese proceso de recolección de datos cada vez y cuando. Entonces ellos ya almacenarían estos datos importantes, básicos, en su base de datos internas. Las fuentes de datos a través de estudios estadísticos se clasifican como experimentales y de observación. Los estudios estadísticos, los datos son necesarios para una aplicación en particular, ya que no se los puede obtener de base de datos porque son un caso específico. Estos casos pueden conseguirse a través de experimentos que tengan bajo observación, que la empresa realice sus propios experimentos para obtener nuevos datos. También pueden darse por observación, delegar a personas que se encarguen de observar ciertos procesos para ir obteniendo lo que serían datos frescos, datos actuales de cómo se está moviendo el mercado, puede ser, o en fin, cualquier clase de observación que requiera la empresa. Los directivos de las empresas siempre van a basarse en lo que son la obtención de los datos, para ello hacer sus análisis estadísticos, ya que no podrían hacer análisis estadísticos si no tienen datos, si no han realizado, si no tienen a su alcance lo que son los datos. También pueden existir errores en la adquisición de los datos y usar datos
erróneos traería peores consecuencias que hacer un análisis sin estudio que conozcan ellos de cerca. Estos errores en los datos, en la adquisición de los datos, pueden darse a través de errores por parte del entrevistado o por parte del entrevistador. Los errores que puede cometer un encuestador sería de leer mal la pregunta, anotar la respuesta equivocadamente, la respuesta que pueda darle el ciudadano encuestado. Entonces, esas falencias pues ocasionan que haya errores en los datos. Los errores que cometería usualmente un encuestado sería responder con mentiras, responder mal a las preguntas, ya sea por mala interpretación o porque simplemente no le dedica el tiempo necesario, no lo toma en serio, lo que sería la encuesta que se le está aplicando. Los errores suelen presentarse durante la adquisición de los datos y son los analistas de los datos los encargados de extraer los datos válidos de los errados. Ellos tendrían que en base a su experiencia, entonces ellos recolectar los datos que sean válidos y para comprobar la consistencia de interna de los datos emplean procedimientos especiales, procedimientos que su experiencia ya les haya arrojado resultados positivos. El analista de datos también debe revisar que los datos tengan valores inusualmente grandes o pequeños. Entonces, porque ahí los haría como más válidos, que los datos generalmente vayan todos en orden o todos muy normales, entonces ya se pueden considerar como datos errados. Lo normal es que siempre haya datos muy elevados con cantidades muy grandes, así y muy pequeños, es decir, desproporcionales. Ahí hay más probabilidad de que los datos sean válidos que cuando están todos en una sola línea, por decirlo así. La estadística, como lo mencioné antes, puede ser descriptiva, inferenciada y también hecha a través de computadoras. En lo que es la estadística descriptiva, es aquella que se presenta en los datos resumidos de manera gráfica. Estos datos ya se los muestra ya tabulados, ya con porcentajes, generalmente ya resumidos a porcentajes. La mayor parte de la información estadística de los informes que se presenten se los realiza de una manera fácil, que sean fáciles de leer y fáciles de entender por las personas a las que se les estén exponiendo estos datos. La inferencia estadística es una de las principales contribuciones de la estadística en emplear los datos de una muestra para hacer estimaciones y probar hipótesis acerca de las características de una población mediante un proceso. La inferencia estadística se vale de lo que es la población y la muestra. La población es el conjunto total de personas, de datos, del conjunto total que se vaya a estudiar. La muestra es un pequeño grupo, es un extracto de lo que es la población.
es el subconjunto con el que se va a trabajar para principalmente ahorrar lo que sería tiempo al realizar, por ejemplo, una encuesta a toda una población que perfectamente se podría inferir con un porcentaje considerable de, de personas, por decirlo, un conjunto de personas. Entonces esto ahorraría tiempo porque utilizaría menos encuestadores y con una cantidad considerable de un subconjunto considerable, pues se podría inferir lo que serían los datos generales. Para conocer los datos de la población, bueno, es necesario, considero necesario, un censo total que pueda permitir conocer el número exacto o número aproximado, el número más cercano de población total. El proceso de efectuar un estudio para recolectar datos de una muestra es lo que se llama encuesta muestral. La encuesta que se le realiza específicamente al subconjunto que se ha tomado como muestra de una población. El uso de las computadoras en el análisis estadístico. El análisis estadístico suele emplear grandes cantidades de datos, por lo que los analistas recurren a utilizar software para realizar este trabajo. Ellos utilizan lo que son programas, normalmente Excel, lo más común utilizado para interpretar los grandes volúmenes de datos que se puedan obtener. Aún así, cuando se utilicen muestras para, para realizar este proceso, pueden ser grandes cantidades de datos que arrojen estas muestras, ya que tenemos que considerar que son varios aspectos los que se le van a medir en una encuesta. Son varios elementos que tienen en cuestión muchas variables. Entonces todas estas variables arrojan grandes cantidades de datos. Y pues como la tecnología ayuda bastante a lo que son estos procesos, existen software especializados en tratamiento de datos que son utilizados estadísticamente. Bueno, en sí la estadística es muy necesaria para casi todos los ámbitos, todos los estudios. Yo diría que todos los negocios necesitan de estadística, conocer cómo se mueve esto, que son los valores a través, específicamente en cuestiones de tiempo. Y pues la estadística no podría realizarse sin datos. Para los datos, obtener datos, siempre vamos a necesitar fuentes de datos que pueden ser ya existentes o que pueden hacerse nuevos estudios para obtener nuevos datos. Bueno, eso ha sido todo.